yendo a la actualidad, yo creo que es interesante hacerte un par de preguntas en relación a cómo valoras la estrategia de Podemos, desde el punto de vista de ciencia política, de meterse en una coalición con el PSOE. ¿Qué nos puede hablar, por ejemplo, de la experiencia respecto de coaliciones de izquierdas de este tipo? Si es interesante, productiva, Hay etc. muy pocos antecedentes de una coalición de izquierdas en Europa, muy pocos. Quizá uno de los pocos sea la coalición en Francia en el año 81, que acabó muy mal. Acabó que enseguida se rompieron los planes iniciales. Al margen de lo que diga la ciencia política, que dice poco sobre este asunto, yo desde el año 2016 empecé a defender en artículos en la prensa que era muy conveniente un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Y la razón de ello es que veía fuertes complementariedades entre ambos partidos. Es decir, la fortaleza principal del PSOE es su experiencia de gobierno. Cuenta con cuadros muy cualificados para llevar a cabo políticas, para poner en marcha políticas públicas, ¿no? Y la fortaleza de Podemos en su momento era que tenía mayor ambición, tenía unas aspiraciones de transformación más profundas que las del PSOE, y eso iba a servir para que el PSOE no se dejara arrastrar por las resistencias o por los vetos que normalmente se pone cuando se intenta cambiar las cosas. Entonces, esta combinación entre cuadros experimentados y políticos jóvenes sin ninguna experiencia de poder, sin ningún conocimiento de políticas públicas, pero con ganas de comerse el mundo, a mí me parecía que podía ser positiva para la situación en la que nos encontrábamos en España en la segunda legislatura de Mariano Rajoy, en la que el gobierno se venía abajo acusado por escándalos incesantes de corrupción. Hasta cierto punto, esto es lo que ha sucedido desde las segundas elecciones de 2019 hasta el momento. Es decir, que lo que vemos es que el PSOE en el gobierno de coalición es el que ha proporcionado la mayor parte de los cuadros técnicos, de los secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, etcétera, etcétera, que son los que saben cómo se maneja la administración y cómo se desarrollan las políticas públicas. Y Podemos, el papel que desempeña sobre todo el de un petito grillo, es el de recordar constantemente que el PSOE no puede traicionar sus compromisos, que tiene que mantenerse como un partido genuinamente de izquierdas, etcétera, etcétera. Eso en la ciencia política tiene un nombre, eso es lo que se llama el voto compensatorio, es decir, que mucha gente vota a Podemos no porque quiera que Podemos gobierne, sino porque lo que quiere es que Podemos arrastre al PSOE hacia sus posiciones más de izquierdas o hacia su programa electoral. ¿Por qué? Porque ha habido varias experiencias históricas en las que el PSOE, cuando está en el gobierno, se ha olvidado o ha tenido que dejar de lado algunas de sus principales promesas electorales y se ha desplazado hacia posiciones más liberales o más centristas. Entonces, el voto compensatorio es que tú votas a un partido no para que gobierne, sabes que no va a gobernar o no va a gobernar en solitario, pero va a arrastrar al otro partido, al partido mayoritario, hacia posiciones más próximas a las tuyas. Y yo creo que esa es la funcionalidad que tiene en estos momentos la coalición, es decir, que Podemos es el socio minoritario y lo único que tiene es la capacidad de andar reclamando una mayor coherencia ideológica al Partido Socialista. Eso es como lo veo yo. Varias preguntas. Una, ¿la ciencia política no despreciará esto porque muchas veces que ocurre una coalición de izquierdas fracasa muy rápido o fracasa sencillamente? Perdona, no he entendido la pregunta. Que si es posible que la ciencia política desprecie este tema porque las coaliciones de izquierdas suelen fracasar antes o después y de una forma normalmente bastante frustrante para sus votantes. Entonces, porque yo no sé si entiendo que tú sigues manteniendo la misma postura, ¿crees que esta coalición es funcional de cara a sus votantes, que renovará su apoyo electoral? Y bueno, y como apunte pequeño mío muy rápido, yo por desgracia no escribo por ahí, pero gracias al WhatsApp tengo registrado hace 6 años lo que pensaba sobre esto y decía que si ocurría que Podemos iba a volver a ser como Izquierda Unida y que el PSOE se iba a reír de ellos, etcétera, y de que iba a ser una catástrofe. Pero bueno, cuéntame tú. Bueno, está bien visto y acertaste plenamente con que Podemos acabaría como Izquierda Unida.
Eso es evidente. La diferencia está en que el PSOE no ha vuelto a las posiciones originales en términos electorales. Es decir, este PSOE de aquí, aunque pueda ganar elecciones, no es el PSOE que sacaba un 40 o un 44% del voto. Esa es la diferencia. Entonces, por eso no puede reírse de Izquierda Unida como se reía en los años 90 o como se reía en época de Zapatero. Ahora la situación es distinta. Y cuando la socialdemocracia se queda en torno entre el 25 y el 30%, por pequeño que sea Podemos, lo va a necesitar para gobernar, no tiene otra alternativa, ¿no? Entonces están condenados a entenderse. Eso supone para el PSOE perder parte de su electorado más moderado, más centrista, y supone para Podemos transformarse en una Izquierda Unida. La diferencia está en que es una Izquierda Unida con mayor capacidad de influencia, con mayor capacidad de tener voz sobre ciertas decisiones políticas, ¿no? Pero esto lo estoy diciendo desde un punto de vista de total realismo, que es a lo máximo que se puede aspirar en el corto plazo. En el largo plazo todos tenemos nuestros deseos y nuestros planes de futuro, etcétera. Pero en el corto plazo creo que esta coalición sobrevivirá de una forma u otra. Otra cosa es que tengan mayoría suficiente para mantenerse en el poder. Podría ser que la derecha arrasara en las próximas elecciones, pero si la derecha no saca mayoría absoluta, entonces me imagino que se reeditará la coalición, ya digo, porque les conviene a las dos partes, porque se necesitan mutuamente en la medida en que Podemos ya no es el Podemos del 22% del voto del año 16, y el PSOE no es el PSOE que sacaba más del 40% del voto en España, como sucedió todavía en 2008, ¿no? Entonces, en una situación de debilidad genérica de la izquierda, que es así en España y en otros muchos países, creo que no pueden permitirse el lujo de ir por separado y están condenados a no sé si a entenderse, pero menos a gobernar juntos aunque no se entiendan. Vale. Una pregunta que te quiero plantear me surge a raíz de una lectura que hice de Sartori. Era una reedición de un libro famoso suyo en el que planteaba, no me acuerdo si era el que lo prologaba o era el propio Sartori, porque ya sabía, o era el propio Sartori, que es que pronosticaba en 2005 que el sistema de partidos español iba a fragmentarse. Y entonces yo lo que te quiero plantear es si Pablo Iglesias cambió España o España ya había cambiado antes que Pablo Iglesias y que Pablo Iglesias sería más bien una expresión de ese cambio que se habría producido. Pues es una pregunta interesante que no tiene respuesta obvia, ¿no? Entonces, evidentemente, el bipartidismo, o sea, el dominio de PP y PSOE estaba ya muy cuestionado hacia el año 2011. Bueno, en 2011 todavía no, vamos a decir hacia 2013. Es decir, una vez que ha quedado claro que el PP también realiza unos recortes brutales sobre los servicios públicos, además de mayor calado, de mayor magnitud que los que había realizado el último gobierno de Zapatero. Entonces, ahí una buena parte de la sociedad española desconecta con los dos grandes partidos y está lista para aceptar algún tipo de oferta nueva, ¿no? Y Iglesias y sus colaboradores tienen la habilidad de plantear en el momento adecuado esa oferta que es muy bien acogida en un principio, ¿no? Es una oferta que se vende como heredera del espíritu contestatario y crítico del 15M y que quiere transformarse en una influencia real dentro del mundo de las instituciones. Entonces, llega en el momento justo, llega en 2014, cuando la sociedad española está en una situación muy mala, porque todavía no se ha iniciado la recuperación de la crisis, está tocando fondo el país en cuanto a recortes y aumento de la desigualdad, hay escándalos de corrupción constantes en torno al Partido Popular, y entonces llegan y ofrecen algo que despierta la ilusión de mucha gente que no es solo de izquierdas, que a lo mejor no tiene convicciones ideológicas claras, o incluso que ha podido votar a alguno de los dos grandes partidos, pero que está desengañado y apuesta por lo nuevo, a ver si lo nuevo produce algún resultado distinto. Esto dura poco en el tiempo, como consecuencia, yo creo que de las torpezas mutuas de PSOE y Podemos en la gestión de los resultados de las elecciones de 2015.
Podemos pone condiciones muy rígidas para negociar con el PSOE desprecia a Podemos y prefiere ir con Ciudadanos, y eso ahí se rompe la ilusión que se había generado de cambio con las elecciones de 2015, y Podemos inicia al principio de forma muy lenta y luego de forma más acelerada un declive que estamos viendo hasta el día de hoy. Yo creo que una respuesta posible de esto, que es muy complicado y que para mucho, es que al final, en vez de ser una nueva izquierda o un nuevo fenómeno político más popular o populista, yo tengo la impresión de que al final optaron por ser un poco una izquierda que ya tenía muchos precedentes y un poco la izquierda de siempre, pero más joven, y que eso al final ha significado que yo creo que en el fondo poco ha cambiado el país. Pero bueno, y luego además es muy interesante todo lo que comentas, porque lo que comentas de la crisis en 2013, etcétera, nos podría llevar otra vez al tema de transición, porque yo creo que cuando más se ha cuestionado el relato de la transición ha sido no por lo que fue, ni por el tema de la memoria histórica realmente, sino porque yo creo que había una impresión, sobre todo de la gente joven, de que generaba mucho rechazo el hecho de que cuando se pedían cambios se obtuviese una especie de respuesta de aquí se hizo la transición y esto es lo que hay y ustedes pues voten cada 4 años entre nosotros y punto, y de aquí no hay nada más que hablar. Entonces yo creo que eso desprestigió profundamente la transición. Si quieres me comentas algo o te hago otra No, estoy completamente de acuerdo con este planteamiento que acabas de hacer. Sí. Yo lo veo como tú. Vale, interesante. Bueno, yo te quería preguntar qué piensas sobre la mesa de diálogo y si tú crees que afrontará este gobierno realmente una solución al conflicto catalán, o estamos viendo una especie de operación de marketing en la que no se acaban de definir las posturas ni los proyectos. ¿Y esto es el día de la marmota o qué pasa? ¿Qué piensas de esto? Pues no lo sé bien. Hay muchos elementos para pensar que esto es un poco el día de la marmota, ¿no? Que están aquí mareando la perdiz, mejor dicho, que es más español que el día de la marmota, ¿no? Están mareando la perdiz, pero por otro lado, también es verdad, cuando uno reflexiona sobre procesos de negociación largos, que esos procesos muchas veces están estancados durante años y de repente no se sabe muy bien por qué, se producen fases de gran aceleración y se resuelve el asunto, no se llega a un acuerdo. Esto lo podemos ver, yo que sé, pues se ha visto en Irlanda del Norte, se ha visto en Sudáfrica, se ha visto en Oriente Medio, que hay años en que parece que es imposible avanzar y hay momentos en que se acelera el proceso, ¿no? Lo cual no quiere decir que tenga éxito, porque luego los acuerdos a lo mejor se rompen o colapsan o fracasan o lo que sea. Y ahora llevamos un tiempo en que estamos en esta fase de declaraciones, de trabajos preparatorios, pero que no acaban de cuajar, no acaba de arrancar, ¿no? Y yo comprendo que haya mucho escepticismo. Yo nunca pensé que esto se pudiera resolver rápidamente, pero también estoy un poco desesperado de ver los pocos movimientos que hay. Es decir, a día de hoy el Estado español no ha hecho todavía ninguna propuesta. Ha dicho que hay que hablar, que hay que negociar, pero no ha hecho ninguna propuesta. Hubo una comisión sobre cambios constitucionales en el Congreso que promovió el Partido Socialista, pero eso quedó como muerto. Allí invitaron a las grandes figuras de la transición para hablar y no fueron especialmente constructivos, a mi juicio, y también a la lista recurrente de grandes catedráticos de Derecho Constitucional, etcétera, para que hablaran sobre el tema, y allí yo creo que no salió nada claro. Y el Estado se mantiene, bueno, el Estado, en este caso el Gobierno más bien, se mantiene a la espera, no se fía de los independentistas y los independentistas no se fían del Gobierno. Se necesita mutuamente, igual que Podemos y el PSOE, se necesita, Esquerra necesita al gobierno de izquierdas y el gobierno de izquierdas necesita los votos de Esquerra para poder aprobar presupuestos, pero está todo como en un impasse, ¿no? En una situación donde no se avanza en ninguna dirección. Por lo tanto, una persona muy racional llegaría a la conclusión de que no hay mucho que esperar. Pero ya digo que también se puede albergar cierto optimismo si uno recuerda otros procesos de negociación que están durante mucho tiempo como bloqueados y de repente no se sabe por qué se produce un cambio no previsto y las cosas se aceleran, ¿no?
Entonces, mi esperanza, pero esto es una esperanza muy personal, es que en algún momento se produzca este desatascamiento. Creo que para eso es necesario que el gobierno de España pierda el miedo a que cualquier movimiento que haga en la cuestión catalana va a tener un castigo electoral fuerte. Eso es lo que creo que es más paralizante. Pero bueno, en algún momento, no sé muy bien cómo ni por qué, creo que pasaremos una fase de una negociación un poco más viva y turbulenta de lo que hemos visto hasta ahora, donde simplemente se marcan posiciones y no se avanza. Has dado una respuesta muy completa y como mucho podría tirar un poco más de lo último que acabas de decir en relación a el miedo a tomar alguna iniciativa que genere un castigo electoral, pero es que, claro, las iniciativas que les exigen desde otra parte como mínimo incluso no son realizables o no son fácilmente realizables desde un punto de vista constitucional. Y luego además tenemos el tema de cuando vengan elecciones, de un tipo de solución en el cual dependes de que tenga que ver la solución con el Partido Socialista, por ejemplo, y que si viene un gobierno del PP, pues ya cambia la cosa. Claro, se puede resolver un problema así con una mayoría simple. Pero bueno, si quieres me comentas algo de esto o otra pregunta. No, por ser un poco más concreto que antes, vamos a ver. Yo creo que el Partido Socialista estaría dispuesto a quemarse en buscar una solución a Cataluña si dicha solución luego fuera factible. El problema está en que si el PSOE se quema en este asunto y la solución requiere cambios constitucionales que van a ser vetados por el Partido Popular, entonces no tiene sentido para el Partido Socialista involucrarse en esta aventura, ¿no? Entonces, aquí en el fondo, en última instancia, lo que yo creo que está frenando el desarrollo de la mesa es saber que hay un veto permanente del Partido Popular. Entonces, si hay un veto permanente del Partido Popular, ¿por qué el gobierno va a morir por combustión como consecuencia de este asunto, ¿no? Entonces, esto tiene un efecto paralizante, sin duda. Es que sería un tema muy largo, pero a ver si podemos resumirlo. ¿Tú crees que ha analizado suficiente la izquierda o las izquierdas, sobre todo la sección catalana, los resultados de las elecciones en la Cataluña de la transición? ¿Cómo fue posible que pasaran de ser mayoría a que les comiese a tostar a Jordi Pujol? Pues es una buena pregunta, pero no lo sé. No lo sé. Tendría que pensarlo y leer un poco al respecto. Eso no puedo responderlo. Una buena pregunta, ¿eh?